¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da gusto saludarlos desde la Casa de la Justicia en el Instituto Mexicano para la Justicia. Y bueno, pues en esta ocasión nos vuelve a acompañar nuestro amigo Roberto Hernández, Martínez. licenciado, maestro en Derecho Martínez. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Qué gusto saludarte aquí igualmente. en el IMYUS. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues Roberto, sabemos la trayectoria, sobra decirla. El tema principal es tus estudios actuales en el sistema acusatorio respecto de la prueba, Roberto. Sí. Bueno, primero, antes que nada, agradecer por la posibilidad de dirigirme a ustedes y estar en esta magnífica casa, ¿no? A tus órdenes, ¿sabes que es tu casa? Es impresionante. Y en segundo lugar, pues sí, a mí me ha preocupado un tema, ¿no? ¿Qué tema me ha preocupado en especial? En especial la prueba. O sea, la prueba, porque considero que, pues, realmente el objetivo de un proceso penal es realmente, como dice el artículo 20 constitucional, pues, esclarecer los hechos, absolver al inocente, condenar al culpable y que la víctima le sea reparado el daño. Y eso se puede sintetizar con una frase, que el proceso penal tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. Y para la búsqueda de la verdad solamente contamos con un instrumento que serían las pruebas. Entonces, para mí la construcción de cómo debe de, vamos a decirse, probarse, el juez tiene que tener certeza de que un hecho aconteció, pues va a ser a través de un mecanismo de pruebas. Entonces, esa es para mí una de las preocupaciones, porque la he visto muy descuidada, de hecho está descuidada dentro del nivel legislativo, por decirlo, los artículos que se refieren a la prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales verdaderamente son muy mal escritos. En la práctica, bueno, en la doctrina, en los académicos, pues realmente no hay estudios a profundidad sobre la prueba bajo este nuevo sistema. Tampoco hay, vamos a decir, una práctica de nosotros como litigantes, porque nos vendieron lo que nosotros diríamos las técnicas de litigación, sin presuponer que las técnicas de litigación tienes que conocer el concepto de prueba y cómo se maneja en el sistema. Los jueces también estamos viendo cómo los jueces tampoco entienden por qué este tema de la prueba verdaderamente fue olvidado. Entonces es mi preocupación, ¿no? Entonces estamos viendo cómo nosotros trabajar en todo este mundo de cambio, este giro radical de la forma del proceso. Entonces ese es el problema para mí principal de esto. Sí, yo me he dado cuenta, bueno, te has ocupado principalmente en analizar la prueba, leyendo libros extranjeros. En nuestro país, obviamente, del nuevo sistema, pues bueno, no había nada escrito, lo que compramos del exterior, pero tenemos etapas, yo quisiera dividirlo en la etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria, las 72 o doble horas para efecto de una auto de vinculación. En su caso, en este trayecto, en todo este desarrollo, tú comentabas mucho, la prueba en el sistema tradicional se obtenía por el MP, quien tenía fe pública, se guardaba en una congeladora para dictarse una sentencia. El Ministerio Público en la etapa de investigación, bueno, en la etapa de instrucción en el sistema tradicional, no hacía más que ampliación de declaración de, ratificación de, que era lo mismo, ¿no? Sí. Se empezó última vez a poner prueba respecto de la víctima para reparación del daño, facturas, pero este nuevo sistema tiene bondades que nos pueden permitir generar prueba, perfeccionarla, y es la parte que me gustaría que nos explicaras. La obtención de prueba y la perfección de la misma. Este es un cambio radical. Lo que nosotros estábamos acostumbrados, generalmente en el sistema tradicional, era propiamente a ir recabando pruebas y las íbamos metiendo en un expediente y de pronto ese expediente se iba transformando, se iba pasando de autoridad primero el Ministerio Público, después el juez y después ya la segunda instancia o a veces hasta el amparo. Y ese expediente propiamente se iba conservando, se iba almacenando la información y se iba, vamos a decir, los que iban actuando según la etapa que refería, pues era como una especie de que iban obteniendo de ahí mismo la información. Y eso es, vamos a decir, en una frase que a mí me gusta mucho de Mirsad Damaska, dice, el sistema continental europeo lo ve como si fuera un refrigerador, está conservando la prueba, pero este sistema, el nuevo sistema que nosotros tenemos, de pronto cambió la mecánica. O sea, ¿en qué sentido? Está obligando que
que el juzgador, el que va a dictar la sentencia, el que va a decir están probados los hechos, va a tener que, vamos a decir, ante él tenemos que desahogar la prueba. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica verdaderamente pues el respeto de una oralidad, porque el juicio es oral, el respeto de la inmediación, que el juez esté en percepción directa de los medios probatorios para los efectos de poderlos valorar. Entonces, esto implica para el abogado mexicano y para los abogados casi de toda Latinoamérica, una distinta forma de actuar. Y esta distinta forma de actuar es a lo que no estábamos acostumbrados. Nosotros tenemos deficiencias muy grandes en cuanto a investigación, no solamente de este sistema, sino del anterior sistema. Alguna vez platiqué con mi maestro, doctor Jesús Zamora Pires, y platicábamos sobre la investigación y nos quejábamos, es que no está pasando, ¿qué está pasando? Y él decía, es que en México no existe investigación, o sea, realmente no existe investigación, había un divorcio, si uno lo ve bien, había un divorcio entre los actores principales de la investigación, Ministerio Público, policía y peritos, y cada quien, vamos a decir, jalaba por su lado y cada uno le echaba la responsabilidad al otro, ¿no? O sea, fracasó un asunto porque el Ministerio Público no hizo bien la investigación, decían los policías, fracasó un asunto porque la policía no hizo bien la investigación, decían los ministerios públicos, y así se iban echando la culpa, y después asumábamos que esa investigación podía ser hecho por un Ministerio Público y después fracasaba el proceso, y decía el Ministerio Público del control de procesos, fracasó por una mala investigación y el Ministerio Público fracasó por un mal proceso. Entonces, era un repartimiento de culpas y ahorita lo que tenemos que entender que este nuevo sistema se abre a otro tipo de conocimientos. O sea, se están tratando, yo lo he visto, por ejemplo, hay las intenciones, tal vez no saber muy bien el manejo, de hacer un estilo de áreas en las delegaciones, en las cuales es un punto de reunión entre varios de los actores de la investigación ministerial. ¿Cuáles son esos varios actores? Pues la policía, los peritos, y el Ministerio Público. ¿Para qué sirve esto? Pues es un poco una especie de lo que se conoce para tener un problema y discutirlo dentro de distintos puntos de vista, desde el punto de vista de policía, desde el punto de vista del perito, desde el punto de vista del Ministerio Público, para que haya una lluvia de ideas para tratar de buscar la verdad, porque eso es lo que se trata. O sea, nosotros como procesalistas o como abogados del sistema tradicional estábamos muy formalistas, muy, vamos a decir, cerrado a la ciencia, al conocimiento de otras áreas que podían brindar, y ahora necesitamos ese tipo de conocimientos para los efectos de tener una verdad. Si nuestro objetivo es tener la verdad, a veces vamos a tener que hablar con otras áreas para los efectos de entender bien cómo sucedieron las cosas, y eso era lo que no ha sucedido. Por eso ahorita las investigaciones están fracasando, porque no hay una comunicación entre los interactuantes, lo que son que tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación. Son cifras asombrosas, como existían antes cifras asombrosas, de que cuántos eran los asuntos que llegaban al proceso, hasta la etapa de proceso. Ahorita también son, porque realmente no hay una especie de coordinación entre todos los actores ministeriales o en la defensa. Uno en la defensa, ahorita se da cuenta uno que de pronto no puede hacer las investigaciones, que necesita otro tipo de capacidades, pues tiene que buscar gente que sepa saber investigar, o sea, investigadores, policías que hayan tenido saber dónde se acercan las fuentes, o hablar con los peritos, ¿no? ¿Me permites ahí? Entraría yo a un punto. Entonces, los abogados, defensor, asesor, privados, ¿recomiendas que tengan un investigador? Yo digo que sí, vas a tener que hacer, no sé si es muy bonito de pronto a veces esas películas norteamericanas en que un abogado pequeño, vamos a decir, con un despacho pobre, de pronto se enfrenta a un despacho grandote de una institución, y de pronto es como una lucha de David contra Goliat que lo vence. Pero si uno vamos a decir, es un cuento de hadas, ¿no? O sea, uno tiene que pensar que
como abogado va a tener que recurrir a otro tipo de personas para hacer buenas investigaciones, para brindar un correcto servicio. Porque yo no puedo decir, vamos a decir, yo no puedo abarcar como abogado todas las áreas de conocimiento. Claro. Entonces, tenemos que entrarle a otro tipo de áreas de conocimiento para los efectos de tener una verdad, ¿no? Entonces, y entre más entre en otras áreas de conocimiento, a nutrirnos a nosotros como abogados de nuestra investigación, más nos vamos a acercar a la verdad. Definitivamente, además, tienes razón, el abogado conoce de muchos hechos delictivos que la verdad involucran varias materias. Sí. No somos médicos, no somos químicos, no somos contadores. No somos contadores, entonces hay cuestiones que tenemos que auxiliarnos del profesional para que la entendamos y entonces la encaminemos, y nuestra labor es darle el sentido razonable para que el juez la comprenda. Claro. Tenemos una parte importante, tenemos la evidencia material. Esta evidencia material u otras pruebas, en un momento dado, de acuerdo a la característica de nuestro sistema oral, tenemos que convertirla, entre comillas, valga la expresión, la podemos exhibir al testigo, el juez puede tener un conocimiento a través de la vista, pero por ejemplo tenemos una revista que tiene cierta información en un momento dado que puede ser resultado de una violación a la ley de imprenta. Ya no existe la injuria y la difamación en materia federal, pero la ley de imprenta sí existe y hay delitos de ley de imprenta que pueden afectar moralmente a una persona, y tengo aquí la evidencia. Tengo que transmitírsela al juez a través de las, no quiero decir la palabra técnicas adecuadas, pero tengo que hacérsela llegar. ¿Te has topado con que los jueces exigen técnicas más allá de lo ordinario, o que no hay una uniformidad en esas bases que exigen los juzgadores a veces? Sí, bueno, aquí entramos a un tema de pronto muy candente, porque, y vuelvo a insistir un poco en este tema, realmente el tema de prueba en las capacitaciones que se realizaron fue olvidado, o sea, olvidado, y esa fue una gravedad. Se nos vendió por lo que yo diría un espejuelo, que sería, por ejemplo, las técnicas de litigación, y todos hablaban de técnicas de litigación, y de pronto decías uno, bueno, técnicas de litigación, y te decían cómo debían de ser la exhibición, y tenías que sentar las bases o las fundaciones, y de pronto todos estábamos como desconcertados, porque esto no lo entendíamos. Entonces, realmente hasta esta palabra de exhibiciones y su significado, y hablábamos de exhibiciones documentales, exhibiciones de objetos o de objetos materiales, y después entramos a los problemas de evidencia electrónica, cuestiones que de pronto no son tan materiales, ¿no? Ya son más difíciles de interpretar. Y esto es verdaderamente un campo de caos. O sea, en la actualidad es un campo de caos. O sea, un juez puede tener en la mañana un criterio y a las 2 horas puede tener otro criterio. Entonces es un caos. ¿Por qué? ¿Pero por qué nace esto? Vamos a decir, ¿por qué nace esto? Porque de pronto no nos damos cuenta qué es lo que hay detrás de las cosas. Por ello siempre he insistido que detrás de cada técnica de litigación hay una razón. Hay una razón. Hay una razón. Si me permites, Roberto, vamos a hacer un corte. Para regresar a nuestro segmento, invitarlos a que conozcan la nueva revista Edicta, de la cual Roberto nos va a hacer el gran honor de formar parte del Consejo Editorial y de participar, y regresamos en unos instantes. Gracias.